Una investigación desarrollada por Arduino Tomasi señala que durante el periodo de gobierno de Rafael Correa de 2007 a 2017, al tiempo que bajaban los homicidios, se incrementaban las muertes violentas de intención indeterminada. ¿Qué significa esto? Lo vamos a revisar con el autor de la investigación desde Chicago, donde se encuentra cursando sus estudios postdoctorales. Nos acompaña Arduino Tomasi. Buenos días, doctor Tomasi, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Para llegar a esta determinación, ¿cuáles son los datos que usted cotejó? ¿Cuáles son las cifras que se compararon? Las cifras provienen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Justo luego de, bueno, está en la misma base de datos de muertes violentas que acompaña a homicidios, pero están catalogados bajo una categoría que es muertes violentas de intención no determinada, en donde se supone que no hay información suficiente para distinguir entre tres cosas: homicidios, suicidios o accidentes. ¿Y qué es lo llamativo, lo irregular de la data que usted revisó? Sí, empecemos por el hecho de que la violencia como un fenómeno social se expresa o se captura por ciertos indicadores estadísticos, por ejemplo, los homicidios. Y también podría ser las muertes violentas de intención no determinada. Pero que obedecen al mismo fenómeno social de la violencia, lo que siempre había ocurrido era que si es que sube la tasa de homicidios, la tasa de muertes violentas de intención no determinada también sube. Y si la otra baja, también. Ese patrón fue el que se observaba hasta, especialmente hasta que sale la base de Manta. Una vez que sale la base de Manta ocurre una anomalía estadística, que es que la tasa de homicidios, mientras va alguna tendencia clara y marcada hacia la baja, las muertes violentas de intención no determinada van a la subida. Y no solo que suben a un ritmo menor. En el año 2014, las muertes de intención no determinada fue mayor, superó a la tasa de homicidios. ¿Y cuál es la hipótesis que usted maneja, doctor Tomasi? ¿Hubo un mal registro? ¿Hubo una manipulación de la data? ¿De ser lo segundo, con qué objetivo? Yo pienso que siempre existe en el quehacer público un objetivo, un incentivo electoral para manipular cifras. Es algo que se le ha visto, por ejemplo, en los niveles de deuda, en el maquillaje de ciertas cifras de empleo, pero lo que vemos aquí también es que existe una manipulación de datos, o al menos hay irregularidades en las muertes de intención no determinada. Para esconder cierto tipo de violencia social sería la idea, porque como analizo, como encuentro en mi análisis, estas muertes violentas ocurren de intención no determinada, se disparan cada vez que caen las incautaciones de cocaína, se disparan en las rutas del narcotráfico y se concentran, por ejemplo, geográficamente, por ejemplo, en la frontera norte con Colombia. Antes de ir a ese aspecto de su investigación, doctor Tomasi, ¿por qué usted decide desarrollarla? ¿Por qué lo dice ahora? En realidad eso fue una pura casualidad. Yo estaba en Guayaquil cuando fue la toma de TC Televisión, tenía un vuelo a Miami y se canceló porque hubo esta toma de TC Televisión. Entonces se cancelaron los vuelos y para deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad política, lo que hizo el expresidente Rafael Correa fue exhibir el gráfico de la tasa de homicidios a la baja. Entonces intenté el expresidente es un PhD en economía, entonces yo me tomo muy en serio los análisis, los argumentos cuantitativos, y replicando esta tasa para comprobar si era cierta, me encontré con este fenómeno, esta anomalía en la repostería de muertes. Doctor Tomasi, usted estuvo en el gobierno de Rafael Correa. ¿En qué periodo participó? ¿Cuál era su rol? ¿Qué cargo ocupaba? He trabajado en algunas posiciones, pero la principal con la que trabajé ha sido en el legislativo como asesor legislativo en algunos proyectos, como las enmiendas, como el Código Orgánico del Ambiente. Mi rol ha sido siempre digamos, técnico en ese sentido. ¿Se podría decir que usted era correísta? Se puede decir que simplemente estaba prestando servicios profesionales a un proyecto político. Y durante ese tiempo en el que usted estaba cerca del gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿usted escuchó algo sobre esto y ahora con los datos lo evidencia? En realidad no, esto de aquí para mí es nuevo.
Si lo hubiese escuchado, lo hubiese dicho, porque creo que hay ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar y manipular cifras de muertes violentas es una línea roja, es un mínimo hasta civilizatorio. Rafael Correa dice muchas cosas, ¿no? Que la deuda externa en su gobierno fue la más baja, que se redujo la pobreza a niveles ínfimos, que la inversión pública fue la más alta de la historia. ¿Por qué usted se fija en esta afirmación sobre inseguridad y sobre muertes violentas y no en ninguna otra? Si suponemos que el hecho de que las muertes de intención no determinada crezcan quiere decir que los sistemas periciales, por ejemplo, de pericia médica, no están saturados, especialmente porque hay un contexto de inversión extrema en salud, en las capacidades estatales. Entonces me parece curioso tener estas cifras de intención no determinada en un contexto, si suponemos que es un contexto de paz y un contexto de inversión social, no tiene por qué subir esta tasa. Es una subida que uno esperaría experimentar cuando es, por ejemplo, actualmente en Ecuador, que los sistemas periciales están colapsados porque hay una ola de violencia. Entonces ahí es normal que ciertos casos queden no determinados. Pero en un contexto de inversión, de paz, estas cifras de aquí son muy curiosas. 7.379, sí, 7.379 muertes violentas de intención indeterminada se registran en la década del correísmo que usted analiza. En este país, doctor Tomás, y usted lo sabe, hay pueblos que tienen menos de 7.000 personas. ¿Cómo se explica que de repente se muera violentamente esa cantidad de gente y que no pase nada y que nadie reclame nada? Sí, esto de aquí estamos hablando más bien de cómo funcionó exactamente esta anomalía estadística, esta codificación de muertes violentas para que no figuren en la tasa de homicidios, sino que figuren como de intención no determinada, porque las muertes violentas de intención no determinada no entran dentro de la tasa de homicidios. Me parece que esto es una historia, la explicación a detalle es algo que solo nos puede contar una persona y esa persona es Rafael Correa. Ahora, para que quede claro, no es que desaparecieron 7.379 personas. Esos cuerpos están allí, seguramente sepultados en algún lugar. El tema es que el registro no se lo puso como homicidio, pese a que sí fueron muertes violentas, y usted plantea como hipótesis, doctor Tomasi, que esas personas sí fueron víctimas de homicidios. Entonces, ok, la intención era política electoral, pero ¿quién los mató? O sea, ¿ellos son víctimas de la violencia entre mafias o qué otra cosa pudo haber ocurrido? En la medida, en el sentido en el que estas muertes se disparan cada vez que caen las incautaciones de cocaína y se disparan en las provincias claves de las rutas de narcotráfico y se concentran geográficamente en zonas como la frontera con Colombia, yo pienso que, y aparte de la extensa evidencia cualitativa, yo pienso que lo más probable es que eran muertes que ocurrían entre grupos, entre criminales, y simplemente no se los catalogaba como tal. ¿Su investigación le ha permitido determinar cuáles eran esos grupos criminales responsables de esas muertes? No, lo positivo de mi análisis es que analiza simplemente la evidencia cuantitativa y muy escasamente voy hacia la evidencia cualitativa. Eso me parece que me ayuda como desde un punto de vista técnico, teórico, simplemente analizar los datos sin saber la narrativa de nadie. Ahora, ok, estas muertes de intención indeterminada, así fueron categorizados, como decía usted anteriormente, son cuerpos que existen, que fueron sepultados, no desaparecieron, no es gente desaparecida. Los desaparecidos son otros. Y usted también hizo esa medición y tiene una data que recoge en su investigación. ¿Qué es lo que ella dice? Sí, todo esto gira en torno a cuáles son los efectos de la salida de los militares estadounidenses de la base de Manta. Hay una investigación que existe ya del economista ecuatoriano Manuel González, y él lo que estima es que ocurre un quiebre estructural una vez que sale la base de Manta y las incautaciones de cocaína disminuyen un 75% en promedio. Otro de los efectos de la salida de base de Manta que encontré es este fenómeno de las muertes de intención no determinada.
Ahora, como investigador, uno pensaría, ok, esto puede tratarse con una probabilidad positiva de una anomalía estadística, simplemente. Entonces uno busca otros indicadores en donde se pueda expresar este fenómeno social de la violencia. Entonces lo que hice fue enfocarme en la trata infantil, que se dispara cuando sale la base de Manta, especialmente en los años 2011, 2012 y 2013, donde estuvo casualmente asesor de salud del presidente, asesor presidencial, Pablo Aníbal Izquierdo, que fue detenido recién hace un par de semanas por intercambio y transmisión de pornografía infantil con niños entre 8 a 12 años. También me enfoqué en otro fenómeno donde podría expresarse este fenómeno social de la violencia, que son las desapariciones. Es un problema, el principal problema que tiene México. Hay organizaciones de madres buscadoras que están escarbando la tierra y encuentran huesos. Y ahí también vemos que hay un quiebre estructural en las denuncias de desapariciones. Una vez que sale la base de Manta, hay más desaparecidos, simplemente. Hay un periodo en el que su análisis indica que desaparecieron durante 4 o 5 años seguidos 10.000 personas en el país. Y sí llama la atención, doctor Tomasi, que se hayan desaparecido 40.000, 50.000 personas y que nadie, o que no haya pues una masa humana queriendo saber de ellos, buscándolos. Sí, la cifra con la que yo analizo, por lo pronto, ese es otro problema que existe. No hay una base de datos unificada sobre los desaparecidos. Es hasta irónico que esté desaparecida esa base de datos de los desaparecidos. Pero no hay una base de datos unificada, no puedo saber cuál es la edad de las personas, ese es un tema que tengo pendiente. No puedo saber dónde se reportaron. Existen contradicciones en las bases de datos que hay. Eso es algo que vienen denunciando las asociaciones de familiares de desaparecidos, que sí existe, y hay ciertos casos emblemáticos de desapariciones. Pero sobre este total, digamos que son 10.000, habría que también incorporar cuáles son las denuncias de desapariciones que fueron resueltas. Pero aún si es que ponderamos, digamos que se resuelvan en el mejor escenario el 99% de los casos, existe un quiebre estructural. Sale la base de Manta y hay más desaparecidos, simplemente. Ahora, ¿ese es el único quiebre estructural, la salida de los militares estadounidenses de la base de Manta? ¿O hay también otras cosas como, por ejemplo, el desmantelamiento de la unidad de investigaciones especiales de la Policía Nacional, que en su momento se alertó y que estaba comandada pues, por el mayor Silva? ¿O también tiene que ver este asunto que denunciaba en su momento Francisco Huerta Montalvo y hablaba pues de cómo las mafias y el narcotráfico estaban cooptando a la institucionalidad del país para poder trabajar de manera más relajada, por decirlo de alguna manera? Sí, este problema con el narcotráfico no es algo nuevo. Como bien señala Lenin, esto de aquí ya lo venía diciendo el doctor Francisco Huerta, que en paz descanse, ex profesor mío de la Universidad de Casagrande. Este problema, esta conexión con las FARC, por ejemplo, para obtener financiamiento de campañas, eso ya existía. Ahora, la salida de la base de Manta tiene algunas características. Primero, tiene la característica de ser un shock externo. En un escenario experimental, uno quisiera simplemente tener un shock que ocurra, y en este caso eso es lo que pasa. La salida de los militares estadounidenses tiene efectos hasta presupuestarios, de radares, etcétera. Pero conjunto a la salida de la base de Manta, también hubo otras cosas, como el desmantelamiento, como señalas, de ciertas otras, de ciertas unidades de investigaciones especiales, por ejemplo. Entonces, la salida de la base de Manta captura una serie de cosas en torno a las medidas antinarcóticas. No quiero pasar, doctor Tomasi, de la estadística de tráfico de menores de edad a la que usted ha hecho referencia. ¿Cuál es el valor absoluto de menores involucrados en este delito? En el año 2011 y 2012, por ejemplo, el número son 89. Ahora, estos son casos de trata infantil detectados. Entonces, lo más probable es que sea una estimación, una subestimación. Pero para un país tan pequeño como Ecuador, tener un número tan alto como 89, cuando fue asesor de salud un pediatra pedófilo recién capturado, es un problema serio.
Doctor Tomasi, ahora, ¿qué esperaría usted una vez expuestos estos datos? ¿Quién tendría que investigar esto y a quién le correspondería, bueno, investigar la Fiscalía, pero a quién le correspondería empujar esa investigación, ocuparse de aquello? Yo pienso que primero, mientras más grupos de la sociedad participen en un proceso, mejor. Pero yo creo que, por ejemplo, el INE, que es si no me equivoco, es una entidad adscrita al Ejecutivo, me parece que la hoja de ruta es que se ordene una auditoría, y parte de las responsabilidades de auditoría es inclusive una auditoría interna del INE sobre el registro de muertes violentas. En mi opinión, hay que hacer esta auditoría porque las cifras son muy extrañas. Y aquí es donde hay que pausar el debate y tener más verificación, pero el INE tiene que hacer una auditoría. ¿Qué posibilidad existe, doctor Tomasi, de que esa cifra, de que esa data no sea correcta? Podría ser, porque en el mundo de las ciencias sociales todo es probabilístico, pero la cantidad de evidencia que se refuerza mutuamente, o sea, sale de la base de Manta, ocurre el fenómeno con las muertes violentas de intención no determinada en las zonas clave de la ruta del narcotráfico que se concentra geográficamente en la frontera con Colombia, se dispara la trata infantil, se dispara la tasa de desaparecidos. Entonces, toda la evidencia en su conjunto, que no es contradictoria entre sí, sino que se refuerza mutuamente, en mi opinión, la probabilidad de que esto sea un falso positivo es muy baja. Ese punto de que las muertes no determinadas se disparen solo en determinados sectores del país y no de manera uniforme, primero, ¿cómo llegó a ello? Y segundo, ¿qué es lo que significa? Sí, en las muertes de intención no determinada no se puede distinguir entre tres cosas: si son accidentes, si son suicidios o si son homicidios. Si es que asumimos que son absolutamente accidentales, esa es una idea, uno esperaría ver la distribución geográfica uniforme. ¿Okay? Inclusive tengo un análisis que hago también con las muertes, con los accidentes de tránsito, por ejemplo, y ahí la distribución es más o menos uniforme, porque son accidentes. Pero en el caso de las muertes de intención no determinada, si yo veo los incrementos, por ejemplo, en la variación de las tasas anuales entre 2009 y 2010, lo que ocurre en medio es que sale la base de Manta y resulta que se concentran geográficamente en el norte de Colombia. Entonces, si se concentran geográficamente, significa que no es un fenómeno que está ocurriendo en todo el Ecuador, es un fenómeno que ocurre en ciertos lugares. Entonces, en estas muertes yo no puedo distinguir entre accidentes, suicidios y homicidios. Siempre se me concentran geográficamente, cada vez que caen las imputaciones, no pueden ser accidentes. Entonces nos quedan dos opciones: homicidios y suicidios. Si suponemos que son suicidios, ¿cuál es el mecanismo que hace que cada vez que caigan las imputaciones de cocaína, la gente en la frontera con Colombia decida suicidarse? No tiene sentido. Lo más sensato es que se trata de homicidios. Y homicidios que no fueron registrados como tales, de acuerdo a la investigación de Arduino Tomasi, quien se encuentra desarrollando sus estudios postdoctorales en la Universidad de Chicago y cuya comparecencia agradecemos esta mañana aquí en Contacto Directo. Sí. Adelante, doctor. Sí. Lo grave aquí es que hay una serie de problemas. Primero, manipular cifras es un delito penal. ¿Okay? Es un delito, eso hay que tratárselo muy claramente. Pero más importante de cualquier tipo de responsabilidad de los actores políticos es la vulneración al derecho a la justicia y a la verdad. Porque un homicidio que no se clasifica como tal es una violación automática al derecho humano a la justicia. Es un tema que ya, en conclusión, pues no se investiga, ¿no? Se lo categoriza en ese espacio y al no ser considerado un homicidio, pues se detiene toda investigación y es un hecho consumado. Arduino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Gracias.